Hola, hoy vamos a hablar de el uso social del patrimonio, es decir, ¿para qué sirve el patrimonio? Y cómo puede mejorar la calidad de vida de la gente que trabaja en relación con él, pero también la calidad de vida de las poblaciones. Estoy mostrando el antes y el después, el incendio de la Catedral de Notre Dame y el estado en el que quedó. Está mostrando distintos grados en los que no hubo un buen cuidado, en el caso de Notre Dame, no hubo un buen cuidado del gobierno francés de su bien más preciado, que es la Catedral de Notre Dame, que teniendo 800 años de historia, tenía obviamente todo su techo hecho con una estructura de madera de 800 años y dejaron que operarios sin ningún tipo de control fumara dentro de la catedral, sin palabras. Eh, por ejemplo, acá estoy mostrando Santa Sofía en Estambul, eh, el exterior y el interior. Santa Sofía fue durante 500 años. Durante 500 años fue templo musulmán, pero fue durante 1000 años templo cristiano y a principios del siglo XX se lo transformó, se le quitó su carácter religioso y se lo transformó en un museo y a principios del 2020 el gobierno turco la volvió a su carácter religioso, sin por ello evitar que se visite turísticamente, siempre y cuando no interfiera con las prácticas religiosas. Y acá estoy mostrando el frente marítimo de Liverpool, ciudad a la que la UNESCO le ha quitado su carácter de patrimonio de la humanidad, justamente por eso, por la mala praxis que se desarrolló a partir de su frente marítimo, que justamente tenía que ver con, ahí está, estoy mostrando esta parte, es decir, el Albert Dock, es decir, la parte portuaria, que fue la cuna de tantos barcos que fueron construidos ahí. Y justamente al construir tanta presión inmobiliaria sobre esa costa, hace que la sumersión cronotópica de la que voy a hablar no se produzca. Veamos de qué estoy hablando. Entonces, eh, ¿qué pasa con este tipo de construcciones que tienen que ver con patrimonio, aunque no son espectaculares como si lo son otras? Eh, en donde el lugar, el hábitat de la cultura ancestral, la atraída por la inmigración y todos los que vinimos después somos convocados por ese patrimonio ya que opera sobre el orgullo de la pertenencia, de dónde soy, de ese lugar que tiene esas cosas. Y ese anclaje con los que estuvieron antes que nosotros y que nos legaron este presente, del que nos hacemos cargo para llevarlos a la siguiente generación en el mismo estado o por ahí mejorado. Fíjense, por ejemplo, acá en Aït Ben Haddou, en Marruecos, cómo la arquitectura de tierra, debido a la aridez del paisaje, a la aridez del clima, hace viable que esta arquitectura de tierra sea esta maravilla que estamos viendo. Esto es patrimonio mundial. Y acá es donde se produce un quiebre porque entre el asombro y el disfrute, el turista que llega en búsqueda de aquello que los romanos llamaron
genius loci, espíritu del lugar, y que tenía que ver con el diálogo que se establecía con el sitio natural para pedirle permiso y fundar una ciudad, y o la herencia cultural que trae los pueblos, es lo que hacen el asombro y el disfrute de los turistas, pero también de los investigadores o los estudiosos que buscan descifrar entre las piedras lo que aún no ha sido develado o afirmar lo ya revelado, como nosotros hicimos cuando fuimos a hacer un rescate arqueológico en una antigua misión jesuítica que por suerte en la actualidad permanece a cubierto en la selva, y que llegamos al piso del templo, al solado, y donde pudimos corroborar algunos supuestos de investigación, que era la quemazón de los templos y el proceso posterior de deterioro que se da de la mano de los portugueses entrando a territorio actual argentino y quemando los templos en venganza por algunas cuestiones previas que habían sucedido allí. Porque el patrimonio necesita que lo cuidemos y por ello genera fuentes de trabajo. En este caso estamos viendo la Ville Savoie de Le Corbusier y el estado en el que está en la actualidad y el estado en el que estaba y el restauro que se hizo sobre el bien, justamente. En este caso tiene que ver mucho con que los bienes de la modernidad se deterioran muy rápidamente, y entonces se necesita que una tutela, una custodia permanente sobre los bienes, que tienen que estar muy vigilados para evitar que se deterioren, justamente. Entonces ahí es donde entramos los arquitectos y las diversas disciplinas que aportan a la cuestión, que son los arqueólogos, los investigadores, los historiadores, los sociólogos, etcétera, etcétera, pero también los abogados y los geógrafos y otros que aportan a la cuestión. Es así que entonces, fíjense en este caso, la cúpula del Reichstag de Sir Norman Foster en Alemania, esta cúpula que se construye para celebrar dos cuestiones: la llegada al siglo XXI de Alemania y la reunificación de Alemania. Entonces se construye en ese lugar que había quedado destruido justamente con el fin de la Segunda Guerra. Es la manera en que los rusos y los norteamericanos entran a Berlín y destruyen el Reichstag, justamente la cúpula del Reichstag, porque era el símbolo máximo de los nazis y del mal que le habían hecho a la humanidad. Entonces ahí es con esta obra nueva que tiene que ver justamente con esta situación de la que estoy hablando, Foster, junto con los operarios, los empleados, los administrativos, que son todos tan necesarios a la hora de instalar un recurso patrimonial, y en eso radica la importancia laboral al generar fuentes de trabajo, y desde ya social y cultural al rememorar, en este caso rememora esto que nunca más debe suceder, el asunto de la guerra mundial por un lado, y también se puede ver la ciudad de Berlín y disfrutar de ese entorno impresionante. Pero también, en este caso, estamos viendo huachimontones en Teuchitlán, Jalisco, México. Es lo que también el patrimonio espera de nosotros y nos interpela de una manera fuerte, porque apela a nuestras raíces y a la construcción de identidad, y a que nosotros vamos a mantenerlos y los vamos a llevar a la siguiente generación dándole otro ciclo de vida. Y es lo que también sucede con nuestros
lugares naturales, por ejemplo, en este caso, las cataratas del Iguazú, la mirada desde Argentina, en donde la sostenibilidad está implícita en estos bienes, que al llevarse a la siguiente generación es la promesa que el patrimonio nos interpela y nos convoca al trabajo, pero también a la vigilancia permanente, para que el bien no se deteriore y para que pueda servir al orgullo de la pertenencia. Y voy a mostrar tres casos, tres prácticas. En este caso es el claustro de la Catedral de Lisboa, en donde se está haciendo un trabajo impresionante de rescate arqueológico que justamente da cuenta del transcurrir de este sitio que se transforma en lugar y que va a asentar a distintas culturas, que es lo que se está viendo en la excavación. Pero que, por ejemplo, en la visita al claustro que se cobra, a nosotros nos cobraron 2 entradas, pero nos dieron un solo ticket. Eso lo que implica es que cuando al final del día se hace el recuento de las entradas que se vendieron, determina que la gente tiene mayor o menor interés en visitarlas. Y eso también va a determinar a futuro a dónde se pone dinero para el restauro. Y entonces este bien puede verse muy disminuido en sus posibilidades de mantenimiento debido a que la persona corrupta que vendía los tickets se guardaba la mitad. La gente tiene que estar bien pagada para que eso no suceda y además necesita del control permanente para que eso no suceda. O sea, las dos cosas, el buen pago y además el control de la forma en que se rinde. Lo mismo nos pasó acá en Moher Cliff, en Irlanda, en donde de vuelta parece ser que es una práctica que hay que controlar, o sea, cobrar dos y dar un solo ticket. Cobrar dos y dar un solo ticket. Con lo cual se incrementa el patrimonio no solamente de la persona que está trabajando de manera corrupta en un bien que es de todos y que debe ser llevado hasta la siguiente generación. Como sí se hace con esta práctica de la mina de Almadén en Castilla-La Mancha. Yo estuve trabajando ahí un tiempo y esta mina recibió un premio, ahí está el premio, a las buenas prácticas y el reconocimiento por el papel que jugaron estas minas de mercurio en el desarrollo de la química. Por ejemplo, el mercurio es el material, es el metal más pesado, por lo tanto todo el resto de metales flotan en mercurio. Entonces, en la entrada del centro de interpretación hay una imagen en donde hay una maqueta en donde se explica esto y se tira una pieza de hierro y la pieza de hierro flota. Y justamente es muy significativo en ese sentido la visita al centro de interpretación. Y esto es una mala práctica que a nosotros nos sucedió en nuestro proyecto de investigación, en donde se derribó esta, este, esta comisaría hecha por uno de los más grandes arquitectos del siglo XX de la Argentina, que fue Clorindo Testa, y que difuso. Y eso se usa también en las cuestiones de derecho colectivo, es decir, los abogados que tanta importancia tienen en la preservación de nuestros bienes, porque las leyes son estas leyes que tienen que ver con intereses colectivos difusos, como son el derecho a la paz, al desarrollo, al ambiente sano y al cuidado del patrimonio común de la sociedad. Entonces, esto tiene que preservarse y las leyes son las que van a determinar estas cuestiones. Bueno, acá puse algunas fuentes a las que recurrí para desarrollar este video y fuertemente las cartas de la UNESCO, que pues se pueden ver acá en este link,
tienen que ver justamente con las buenas prácticas, de la misma manera que las cartas de ICOMOS, Consejo Mundial de Monumentos y Sitios, y algunos artículos que visité y revisité en estos diarios. Bueno, nos estamos viendo, háganse de mi canal y serán felices. Chau, chau.